Yo entonces voy a hacer un complemento de estos impactos. Es simplemente un ejercicio como que me senté a hacer para que todos, digamos, entendiéramos de pronto cuál es la magnitud de ese impacto de 62 negocios de turismo, qué significó en solo 9 meses en términos de deforestación. Digamos, efectivamente las alertas o la deforestación en esas áreas y en esos círculos se llevó a cero, pero ¿qué significan esos impactos? Estas son unas estimaciones que hice a grandes rasgos. Son de un orden de magnitud muy cercano a los resultados, pero no son exactos porque son más intervalos. Pero gracias a los anfitriones de Awake, a los anfitriones, digamos, a los 62 anfitriones que participaron y trabajaron en el territorio, durante 9 meses se salvaron de ser deforestadas alrededor de 3.550 hectáreas de bosque amazónico y en la Orinoquía y en el Pacífico. Eso puede ser en orden de magnitud cercano a unas emisiones evitadas de 285.000 toneladas de carbono. Y para que entendamos, digamos, la magnitud de eso, de 380 personas trabajando en el ecoturismo, significaría sacar de la vía a 45.000 automóviles en un año. Eso a mí me parece, cuando yo entendí como este orden de magnitud, les repito, es una estimación que hice para entender en qué orden de magnitud estábamos en cuanto a impactos. Me pareció realmente impresionante. 9 meses, 62 anfitriones. Eso es un área equivalente al Parque Simón Bolívar o 25 veces el Hyde Park en Londres, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer el análisis de esas áreas o esos polígonos de bosque que medimos donde se redujo la deforestación en un 100%. Entonces, alrededor de los anfitriones, estos me pareció muy interesante, tenían una tasa de deforestación menor a la media nacional. Ya los anfitriones de turismo de naturaleza, todos tenían menores tasas de deforestación, pero en los que entró Awake y en un radio de 12,57 kilómetros cuadrados, la deforestación se volvió cero. Miren el tamaño de esos polígonos que es el área de 2 kilómetros, comparando ahí con Hyde Park en Londres o con Bogotá. Cubre todo el Buckingham Palace, Hyde Park y muchísimo más. En Bogotá todo el Simón Bolívar, Salitre, todo eso. Ese es el área de 12,57 kilómetros cuadrados. Ahora miren los polígonos de 5 kilómetros cuadrados, perdón, de radios de 5 kilómetros, que son 78 kilómetros cuadrados, es un área de 78 kilómetros cuadrados, cerca a los atractivos turísticos, donde se redujo la deforestación. Así se ve esa área encima de Bogotá o encima de Londres. Miren la magnitud de lo que un atractivo turístico, el área de bosque que estuvo asegurada o área de influencia donde la deforestación fue a cero. Pero lastimosamente el reto es demasiado grande. O sea, nosotros reconocemos que este es un impacto, se validó la teoría de cambio, pero es un impacto puntual y el mensaje es, miren la magnitud del problema. El domingo salió una noticia que en Colombia en los últimos 5 años hemos perdido 5.000 kilómetros cuadrados de bosque amazónico. Esos son aproximadamente son medio millón de hectáreas. Y miren cómo se ve eso en Bogotá o en Londres. Eso es lo que ha perdido de bosque amazónico Colombia en 5 años. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede el turismo de naturaleza detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad? El primer tema, validamos la teoría de cambio, y eso es muy importante. Si hacemos capacitación, generación de ingresos a través del turismo, promoción específica con todos esos aprendizajes que nos contó Santiago, podemos efectivamente generar incentivos para proteger la naturaleza, detener la deforestación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero quiero plantearles también nuevos retos que vemos que hay. El primero es cómo hacemos para pasar del impacto individual a un impacto de escala sistémica, a nivel de municipios, a nivel de territorios completos. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la articulación, por ejemplo, entre múltiples actores y la gobernanza es crucial. También
generar fuentes de ingresos que se sostengan en el tiempo. Vimos que la generación de ingresos es muy importante, no es lo único, que es una cosa muy interesante, pero es muy importante. Entonces tenemos que asegurar que se mantengan los ingresos para poder mantener estos impactos en el tiempo. Y adicionalmente, complementar los ingresos del turismo con otras cosas y otro tipo de negocios verdes y de actividades que sean sostenibles. Un reto que tenemos específicamente es claramente aumentar la rentabilidad de los negocios y de los ingresos de los hogares. Ahora, lo que vimos es se aumenta el número de personas que trabajan del ecoturismo y ahí hay un impacto, pero hay que aumentar los niveles de ingresos de los hogares. Adicionalmente, digamos, a nivel de Awake, nos preguntamos es, bueno, si esto pasó con 62 anfitriones, ¿cuál es el impacto de los 300 anfitriones y miles de personas que están ancladas a la red de anfitriones de Awake? Y el otro enfoque es cambiar de la deforestación, nos estamos enfocando en la deforestación. El artículo también decía, Colombia no ha recuperado una sola hectárea de bosque amazónico en 5 años. Entonces tenemos que pasar de pensar en solamente deforestación y en cómo el turismo detendría la deforestación y otros sectores, a hablar de regeneración y reforestación, ¿sí? Y una economía más regenerativa y que realmente el turismo de naturaleza pueda servir para recuperar todo el bosque que hemos perdido. En ese sentido, Costa Rica lo hizo. Costa Rica recuperó su bosque en cuestión de 30 años gracias a una articulación completa y a una alineación del sector público, el sector privado y la sociedad en general en torno a un pacto sobre que el ecoturismo iba a ser muy importante y de esa manera recuperaron el bosque. Los quiero dejar con una nota, una cita de Sir David Attenborough que me pareció muy relevante para reflexionar en este momento. Y es, lo que hagamos en los próximos 20 años va a determinar el futuro de toda la vida en la Tierra. Es ya que tenemos que actuar. Y como país y como sociedad yo creo que nos tenemos que preguntar cuál es el nivel de importancia que le vamos a dar a esto. ¿Qué acciones vamos a hacer para realmente armonizar nuestros conflictos con la naturaleza? Colombia es el segundo país en número de conflictos socioambientales del mundo, después de la India. Entonces, esta es una invitación. Lo que principal que queríamos era compartir nuestros aprendizajes para que otras empresas de turismo de naturaleza en Colombia y en otras partes del mundo vean que este tipo de turismo, la forma de capacitar y todos esos aprendizajes y los puedan implementar para hacer actividades más sostenibles e invitar a todos en general, digamos, a continuar en este viaje por la conservación que va a determinar nuestro futuro. Entonces, muchísimas gracias.